Hola, hola, bienvenidos una vez más a Citología, Ciencia y Arte Podcast. Yo soy Elizabeth García y en esta oportunidad, en este cuarto episodio, les hablaremos sobre qué debo saber antes de hacerme una citología cérvico-vaginal o Papa Nicolau, o PAP como también se les conoce. Sabemos que la citología cérvico-vaginal es un examen médico que nos realizamos todas las mujeres con cierta frecuencia con el objetivo principal de saber si tengo cáncer de cuello uterino o alguna lesión precancerosa. Sin embargo, hoy vamos a ver que la citología me ofrece mucho más que solamente esos diagnósticos. Así que acompáñame a profundizar un poco más en este tema y demos inicio a este nuevo episodio. Como siempre, debemos comenzar definiendo qué es la citología cervicovaginal, aunque en la introducción hablamos un poco de eso. La citología cervicovaginal o Papa Nicolau, y cuando hable a lo largo de este episodio voy a referirme al PAP, que también es como se le conoce a la citología cervicovaginal, para hablar de este término, para que se entienda que cuando les diga PAP nos estamos refiriendo a la citología cervicovaginal. Este es un examen médico en donde se va a tomar una muestra del cuello uterino, tanto de la zona externa como de la zona interna del cuello uterino. Se van a observar estas células al microscopio y se evalúan las características de estas células para saber si son células normales, si son células que tienen algún tipo de cambio celular, de algún cambio en su morfología que nos oriente hacia un proceso de lesiones precancerosas o incluso de cáncer de cuello uterino. Sin embargo, en la citología cervicovaginal se pueden hacer diagnósticos de otras patologías que no necesariamente son cáncer. Entonces, esta es una muestra que va a permitir el diagnóstico de muchas patologías, incluso de patologías infecciosas. Muchas veces nos preguntan, ¿cuándo debo hacerme mi primera citología? Esto es un tema bastante amplio porque hay mujeres que aunque no inician las relaciones sexuales, igual se les realiza muestra citológica. Y ya vamos a hablar de ese tema. En las pacientes que ya han iniciado relaciones sexuales, indistintamente de la edad que tengan, deben comenzar a hacerse su control citológico. Inmediatamente inician las relaciones sexuales. En aquellas pacientes que alcanzan la edad de 20 años y todavía no han iniciado una vida sexual, deben comenzar a tomarse su muestra citológica, más allá de que no haya inicio de las relaciones sexuales. Porque como les digo, la citología también permite el diagnóstico de otras patologías que no necesariamente son el cáncer, como patologías infecciosas, a las cuales estamos propensas todas, más allá de que tengamos relaciones sexuales o no. Y eso ya responde un poco la pregunta de si soy virgen, ¿debo hacerme el Papa Nicolau? Por supuesto que sí, como lo acabo de mencionar, sí los debemos hacer. Si yo llego a la edad de 20 años y aún no he comenzado mi vida sexual, debo de igual forma tomarme mi muestra citológica. ¿Cada cuánto tiempo debo realizarme un PAP? Debe realizarse cada 3 años si mi citología anterior tuvo un resultado negativo. Es decir, si yo tengo un resultado en donde es negativo para malignidad o lesiones precancerosas. Muchas veces en los resultados citológicos les va a decir negativo para malignidad o lesiones intraepiteliales escamosas. Cuando nos dicen negativo, ya sabemos que no tenemos nada malo, nada que preocuparnos. Puede ser que tenga otra información, como por ejemplo, que nuestro resultado diga negativo para lesiones intraepiteliales escamosas o malignidad, pero que además diga infección por tricomonas. Ahí nos está diciendo que no tenemos cáncer, pero que tenemos un proceso infeccioso causado por las tricomonas vaginalis, que es un parásito que causa infecciones a nivel genital. Entonces, la citología, como les decía, nos brinda resultados tanto de cáncer, pero también de procesos infecciosos que pueda tener.
Entonces, siempre que yo tenga un resultado, una citología anterior negativa, debo esperar 3 años para volverme a tomar una nueva muestra. Eso en una paciente que tiene una citología negativa. Pero si es una paciente que tiene un diagnóstico de BPH o de alguna lesión precancerosa o incluso de cáncer, allí la cosa cambia. La frecuencia de la toma de muestra va a ser distinta dependiendo del caso. Por ejemplo, en el caso de ser diagnosticada con BPH, el control debería ser cada 6 meses, el control citológico. Cada 6 meses o anual, según lo establezca su médico tratante. Eso también va a depender de lo que les indique su médico, pero ya esta sí es una persona que debe tener un control como mínimo anual. Si tiene lesiones precancerosas, estos controles son mucho más frecuentes, pueden ser cada 3 meses o cada 6 meses, también va a depender de lo que su médico tratante le indique. Y si tiene un proceso de cáncer, pues mucho más controlada esta paciente, porque obviamente tiene que estarse evaluando constantemente cómo está su cuello uterino y si los tratamientos a los que está siendo sometida para atacar estas células tumorales están haciendo efecto. Entonces vemos que la frecuencia de mi muestra citológica va a depender de mi diagnóstico de citología anterior. Recordando, si tengo una muestra negativa, o sea, mi última citología salió negativa, mi próximo control citológico debe ser en 3 años. Pero si tengo algún tipo de lesión, ya el control citológico puede ser dentro de 3 meses, 6 meses o a 1 año. Eso va a depender de lo que me indique mi médico. Importante destacar que si yo tengo algún tipo de lesión, debo acudir a mis controles. De verdad es importante. ¿Cuál es el objetivo de esto? Evitar que estas lesiones lleguen a ser cáncer. Por eso es la importancia del control. Tenerla allí bajo el ojo o bajo la lupa a esas células que están allí con ciertos cambios de atipia. Cuando hablamos de lesiones, no necesariamente estamos hablando de cáncer, estamos hablando de células que tienen ciertos cambios morfológicos que, si no les ponemos cuidado, esas células pueden seguir evolucionando hasta un cáncer. No es un cáncer, pero si yo no me controlo, van a seguir avanzando hacia ese proceso. Así, por eso es la importancia del control citológico. Otra pregunta que nos hacen es: si hace mucho que no tengo relaciones sexuales, ¿debo realizarme el Papa Nicolau? Es decir, ¿debo seguir con mis controles citológicos? Y la respuesta es que sí. Recordemos en el episodio número 1, cuando hablábamos del BPH, que decíamos que yo me puedo contagiar de BPH el día de hoy y no manifestar ninguna lesión hasta dentro de 10 años. Entonces, yo tengo que estar controlándome constantemente con mi prueba citológica para estar segura que realmente yo no tengo ningún BPH ni ninguna lesión que está allí viviendo en mi tejido. Por eso es la importancia del control citológico. Entonces, más allá de que yo tenga relaciones sexuales o no, yo tengo que hacerme un control citológico según corresponda, como ya decíamos en la pregunta anterior, según el tiempo que corresponda, según mi último diagnóstico. Entonces, el control citológico es sumamente importante, más allá de que yo tenga una pareja sexual actual o no. ¿Es dolorosa la toma de muestra? Eso también es una pregunta que se hacen sobre todo aquellas mujeres que nunca han ido a tomarse una muestra citológica. Realmente no es doloroso, no tiene por qué serlo. ¿Es molesto? Sí, sí es una muestra que puede molestar un poco, puede generar incomodidad, pero no es algo doloroso ni me va a generar un sangrado, ni de posterior a la toma de muestra voy a quedar con un dolor y una molestia el resto del día. Eso no va a pasar, eso no debería pasar. En la toma de muestra, si vamos a sentir una molestia, recordemos que, o para las que no lo saben, la muestra citológica, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Cómo es la toma de muestra? Entonces, vas a llegar a la consulta, te van a poner, te vas a acostar en la camilla, te van a pedir que abras las piernas, que las inclines y las levantes un poco y abras las piernas, obviamente, y te van a introducir un instrumento que se llama espéculo por el canal vaginal. Este instrumento lo que va a permitir es abrir un poco la vagina para que el médico pueda visualizar el cuello uterino y así tomar la muestra.
esa parte del procedimiento puede ser un poco molesto, pero realmente doloroso, tanto como doloroso realmente no lo es. Es molesto y sí genera cierta incomodidad. Luego el médico va a tomar la muestra, va a tomar un pequeño hisopo y va a tomar la muestra de lo que sería la zona interna del cuello uterino, que es el endocervix, y la zona externa del cuello uterino, que es el exocervix. Luego esa muestra que toma el médico la va a extender en una lámina y la va a enviar al laboratorio de citología o de anatomía patológica. Otra pregunta frecuente es: ¿para qué sirve el PAP o la citología cervicovaginal? ¿Es solo para el diagnóstico de cáncer y de BPH? No. La citología cervicovaginal, el objetivo principal de la citología, y cuando se creó hace algunos años, cuando se descubrió que estudiar estas células podía ayudar al diagnóstico precoz del cáncer de cuello uterino, el objetivo como que principal de la citología cervicovaginal es la pesquisa de cáncer de cuello uterino. Ese es el principal objetivo. Sin embargo, en la muestra citológica yo puedo hacer diagnósticos de muchas otras patologías, desde patologías infecciosas hasta patologías tumorales. Entonces, si nos damos cuenta, es una muestra que me puede ayudar muchísimo a saber qué está ocurriendo en ese microambiente allí en el cuello uterino, en esas células que están allí. ¿Qué se puede diagnosticar? Podemos diagnosticar desde procesos infecciosos, como les decía, como por ejemplo las infecciones por hongos, como las candidiasis. Se pueden observar estos hongos en la muestra de citología y diagnosticarse. Se pueden observar infecciones parasitarias como las generadas por las tricomonas vaginalis. Se pueden hacer diagnósticos también de herpes simple, que es un virus que causa infección a nivel genital. Se puede hacer también diagnósticos de BPH, que sabemos que es el virus de papiloma humano. Se pueden hacer diagnósticos, incluso se pueden evaluar la acción de lo que es las hormonas a nivel de estos órganos, del cuello uterino. No se va a hacer un diagnóstico de una patología endocrina, pero sí se puede orientar al clínico de que algo quizás puede estar ocurriendo a nivel hormonal. Y eso se da gracias al tipo de células que se estén observando. Entonces, según la edad de la paciente y la clínica son los datos de esta paciente, es decir, si esta paciente toma anticonceptivos, la edad que tenga esta paciente, si está embarazada, si es menopáusica, si está lactando. Toda esa información, junto con las células que estemos observando en la muestra, me van a permitir a mí saber si esas células que se observan son compatibles con la edad de la paciente y el estado hormonal en el que se espera que esté la paciente. Un ejemplo para que se entienda en qué me ayuda la citología en esto. Por ejemplo, si me llega una muestra citológica al laboratorio donde me dice que la paciente está embarazada, yo voy a observar ciertos tipos de células, como son las llamadas células inmaduras, en esta paciente, y eso es completamente normal porque la paciente está embarazada. Estas células inmaduras también se observan en pacientes menopáusicas, pero si a mí me dijeran que es una paciente de 25 años y yo estoy observando este tipo de células inmaduras, esto es de llamar la atención. Entonces, ya con esta observación a nivel de la muestra citológica, uno coloca una nota en el diagnóstico para que el médico sepa que algo está pasando allí, que ese epitelio, es decir, esas células, no están madurando. Se están viendo células que no corresponden con la edad de esa paciente, con la edad y el estado de esa paciente, porque es una paciente que me están diciendo que es de 25 años, que no está embarazada. Entonces yo esperaría ver otro tipo de células maduras y no células inmaduras. Entonces esa es otra ayuda otra utilidad de la citología cérvico-vaginal. También conocer un poco el tipo de células que están presentes, si corresponde con la edad y el estado clínico de esa paciente. Así que para eso también sirve la citología, además de para diagnosticar BPH y cáncer de cuello uterino, que sabemos que es su objetivo principal, pero ya conocemos que
otros diagnósticos puedo tener por medio de esta muestra. Otra pregunta muy frecuente es, ¿puedo tener relaciones sexuales el día u horas antes de hacerme una citología cervicovaginal? Y la respuesta es que no. Lo recomendable es que no se mantengan relaciones sexuales el día previo a su cita médica, donde saben que les van a tomar una muestra citológica o donde sospechan que probablemente les vayan a tomar una muestra citológica. Si usted tiene consulta con el ginecólogo, evite tener relaciones sexuales la noche anterior y mucho menos en esa mañana o horas antes de ir al médico. ¿Por qué? No es porque le vaya a pasar nada malo a usted ni nada de eso. Nada que ver, no le va a pasar nada ni es un impedimento. Pero se recomienda que no se mantengan relaciones sexuales porque, sobre todo si las relaciones sexuales son sin protección, porque el semen recuerden que al eyacular el hombre, el semen va a quedar dentro de la vagina por más de que usted se lave y se limpie, eso va a quedar allí. Y muchas veces, por no decir que siempre que la paciente ha tenido relaciones sexuales, ese material se ve en la muestra y muchas veces impide ver correctamente y evaluar bien esas células, porque en el semen no solamente están los espermatozoides, sino están un grupo de proteínas que pueden interferir en la tinción de esas muestras y oscurecer un poco el extendido y entorpecer un poco la visualización de las células. Entonces es recomendable para nosotros en el laboratorio que la paciente evite las relaciones sexuales, sobre todo si son sin protección, es decir, sin condón, para evitar conseguirnos con este material del semen y espermatozoides que van a dificultar un poco la visualización de la muestra. En muchas ocasiones es tanto el semen presente que puede llegar a que la muestra sea insatisfactoria y usted tenga que tomarse una nueva muestra citológica. Entonces la idea es de aconsejarles que no mantengan relaciones sexuales previos a una muestra citológica, es que no tengan que volver a tomarles esa muestra y tengan que volver a pasar por ese procedimiento. Ese es el principal objetivo. Otra consulta que nos hacen es, ¿me puedo hacer un Papa Nicolau si tengo la menstruación? Y la respuesta aquí sí es rotundamente no. No, jamás. Jamás se debe tomar una muestra citológica con la menstruación. La menstruación, además de contener sangre, en realidad la menstruación, y eso lo hablaremos en otro episodio, qué es la menstruación y qué es lo que elimina durante la menstruación, es básicamente el tejido endometrial. De allá, de arriba del cuerpo del útero, se está descamando todas esas células que, al no ocurrir la fecundación y obviamente no haber un embarazo, todas esas células que estaban allí preparándose para recibir a ese embrión, pues obviamente no hubo embrión, pues ellas tienen que eliminarse. Y eso es y son esas células endometriales junto con un grupo de vasos sanguíneos que se formaron para recibir a ese embrión. Como no se genera, todo eso tiene que eliminarse y eso es lo que se elimina durante la menstruación. Todo ese material sanguinolento, es decir, esa sangre junto con esas células endometriales, que en realidad son células que están muy degeneradas, van a estar en la muestra de la citología cérvico-vaginal y van a entorpecer la visualización de esas células. Entonces es por decirles que 90% seguro que si una muestra es tomada cuando usted tiene la menstruación, esa muestra lo más probable es que sea insatisfactoria y tenga que volver a tomarse una muestra citológica. Entonces la idea es que usted vaya al médico y la muestra que le tomen sea la mejor y no se la tengan que volver a repetir. Eso es lo ideal. Entonces, si sabemos que las relaciones sexuales y la menstruación van a impedir una correcta observación de mis células en esa muestra, pues evito ir al médico a hacerme mi citología con esas situaciones presentes. Es decir, no mantengo relaciones sexuales y voy cuando no tenga la menstruación, con el objetivo de que la muestra sea la mejor y no tenga que volverme a tomar una nueva muestra. ¿Me puedo hacer un Papa Nicolau si tengo la menstruación? Ya lo contestamos. Si en mi Papa Nicolau tengo un diagnóstico de alguna infección, mi pareja
debe tratarse también? Y la respuesta es que sí. Lo ideal es que si yo tengo un diagnóstico de un proceso infeccioso, mi pareja debe ser tratada también. Por ejemplo, en el caso de los diagnósticos de candidiasis, las parejas también deben tratarse con fluconazol, que es generalmente el tratamiento que se les da, pero eso obviamente lo va a indicar su médico. La pareja debe tratarse. ¿Por qué? Más allá de que su pareja no tenga ninguna manifestación clínica, es decir, que no tenga ningún síntoma, si usted mantiene relaciones sexuales con esa pareja sin protección, sin condón, lo más probable es que esa persona también tenga esa infección en sus genitales. Entonces, por más de que usted tome tratamiento, si su pareja no toma tratamiento, cuando usted vuelva a tener relaciones sexuales, va a volverse a infectar con ese microorganismo, sean hongos o sean parásitos. Si son tricomonas vaginales, tiene que también tratarse su pareja, siempre. Entonces, lo ideal es que siempre la pareja debe ser tratada cuando usted ha sido diagnosticada con algún proceso infeccioso. Porque de nada me va a servir hacerme el tratamiento yo si mi pareja no se lo va a hacer, porque voy a volverme a infectar de lo que sea que tenga, sean hongos, sean parásitos, sean bacterias. Existe citología de pene y de ano. En el episodio número 2 hablábamos de la citología de pene, así que los invito a escuchar ese episodio. Y sí existe la citología de pene y de ano. Sí existe. La citología de pene y de ano es una muestra que vamos a decir que es una muestra de rutina, principalmente en los pacientes homosexuales. Esa es la actualidad. Pero van a ver que en el episodio de pene yo les mencionaba de por qué debería ser una muestra de rutina también en pacientes heterosexuales. Y una de las razones es porque el hombre también se infecta tanto de cándidas como de tricomonas y estas infecciones, pero también de VPH. Y sabemos que el VPH causa cáncer de cuello uterino y causa cáncer de pene y también puede causar cáncer de ano. Y ahí aprovecho para invitarlos a escuchar el episodio número 1 de VPH, donde hablábamos de estos temas a mayor profundidad. Entonces, la citología va a permitir hacer el diagnóstico en pene y en ano del VPH y mantener así un control en estos pacientes para evitar un desarrollo de cáncer en sus respectivos órganos, según corresponda, bien sea el pene o el ano. Y además, también conocer si mi pareja tiene VPH, pues yo también tener el cuidado correspondiente. ¿Quién diagnostica las muestras de Papa Nicolau o la citología cervicovaginal? Bueno, ese diagnóstico lo hacemos nosotros, los citotecnólogos o tecnólogos médicos, como se les conoce en otros países, o incluso los patólogos. Los patólogos también hacen diagnósticos de estas muestras, o los citopatólogos. En fin, ¿quién es este profesional? Es un profesional que está capacitado para la observación microscópica de estas muestras. Obviamente es un profesional universitario que estudió y se formó para saber identificar no solo el tipo de células que está observando, sino los cambios morfológicos en estas células y así poder emitir un diagnóstico en donde diga si lo que está observando es una lesión, es un cáncer o son células simplemente normales. Cuando el diagnóstico de un Papa Nicolau deja de ser válido, esta es una pregunta un poco, perdón que la leí mal. ¿Cuándo el diagnóstico de un Papa Nicolau deja de ser válido? ¿Cuándo deja de ser válido? Cuando ha pasado más de 6 meses. Porque en esos 6 meses ya las células han cambiado lo suficiente, su tejido, y pudiera ya estar manifestando alguna lesión. Por ejemplo, si usted se tomó la muestra hace 6 meses atrás y hasta hoy es que va a ir a buscar la muestra, ya han pasado 6 meses, ese resultado ya realmente no tiene validez, porque si a lo mejor ahí le salía que usted no tenía, que usted tenía alguna lesión, esa lesión no pudo haber avanzado a algo mucho peor, que pudiera darse en un corto tiempo, no es lo más frecuente, pero puede ocurrir. O quizás le sale que usted tiene un proceso infeccioso y ese proceso infeccioso puede haberse sanado solo o puede estar en un estado peor. Entonces ya la realidad de esa observación de esa muestra no corresponde a la realidad que usted está el día de hoy, 6 meses después.
Entonces, la validez de ese examen, como la de todos los exámenes médicos, es para el momento en que se toma la muestra, o sea, para un periodo máximo de unas semanas o incluso máximo un mes. Pero ya después de cierto tiempo, su organismo va cambiando, sus células existe un recambio celular todos los días. Entonces todo va a ir evolucionando, cambiando, si es un proceso infeccioso o se puede sanar solo o va a estar peor esa infección. Si es una lesión puede estar mucho más severa, entonces ya no ser quizás una lesión de bajo grado, sino una lesión de alto grado o incluso ya haberse convertido en un cáncer. Entonces allí la importancia de, si yo me hago mi estudio citológico, ir a buscar ese resultado y acudir a mi médico para que me haga la interpretación y él me diga si todo lo que está allí es correcto, si estoy bien o si tengo que hacerme algún tipo de tratamiento. Siempre acudir al médico, no quedarse con lo que usted leyó en la citología. En muchas ocasiones, hoy en día en algunos países, los resultados se le mandan directamente al médico y la paciente cuando vuelve a la consulta, pues el médico le lee los resultados. Pero en otros casos, muchas veces la paciente es la que va y busca el resultado en el laboratorio y después debe ir a pedir una hora con el médico para que le lea estos resultados. Siempre vayan a su médico, no se queden con solamente ver el resultado y bueno, ya lo vi, dice que estoy bien, no voy a ir al médico porque bueno, ahí dice que negativo. No, siempre vaya a su médico porque el médico es el que tiene toda la otra información suya que no la tiene el laboratorio. Es decir, todo lo que él observó en cuello uterino, todo lo que las observaciones que él le hizo al momento de la consulta. Y él va a cotejar esa información del resultado citológico junto con lo que él tiene en su historial clínico. Entonces, por eso es que uno va al médico. No es para que lo lea, porque usted puede leerlo y a lo mejor ahí rápidamente ver, bueno, negativo, estoy bien. Pero él es el que va a decir si efectivamente todo está perfecto, cotejándolo con los hallazgos que él observó al momento de tomarle la muestra y cuando le evaluó a usted en esa consulta. Cuando estos diagnósticos, obviamente pasa ese tiempo, ¿tengo que tomarme una nueva muestra? Pues por supuesto, se tiene que volver a tomar una muestra. Si usted se hizo la citología y usted vino a buscar el diagnóstico un año después, ya ese diagnóstico no tiene ninguna validez. Usted tiene que volverse a tomar una muestra citológica para ver cómo está ese tejido. Eso sería lo ideal. Al menos de que el diagnóstico fuera negativo, totalmente negativo, dijera que no hay ni siquiera un proceso infeccioso, allí uno puede decir, bueno, está todo negativo, no, quizás no hay necesidad de tomarse una nueva muestra y puede venir en 3 años a hacerse un control. Pero lo ideal es que si usted dejó pasar mucho tiempo, se debe tomar una nueva muestra. ¿Por qué a veces deben repetir el Papa Nicolau? Esta es una pregunta muy recurrente y muchas veces la gente, lo sabemos, todos hemos sido pacientes y muchas veces pensamos, bueno, eso es que me quieren sacar dinero, que yo me vuelva a hacer una nueva muestra. No, señor. Aquí no es cuestión de sacarle el dinero a nadie. Primero porque la citología, de verdad, dentro de todos los exámenes médicos, la citología es uno de los exámenes médicos más económicos que existe. Entonces no es para sacarle el dinero a nadie, nunca trabajamos con ese objetivo. Por lo menos desde Citología, Ciencia y Arte nosotros no somos ese tipo de profesionales. ¿Cuándo se debe tomar una nueva muestra? ¿Por qué? ¿Qué sucede? Muchas veces les van a ver que dice muestra insatisfactoria. Eso va a ocurrir cuando la cantidad de células presentes en su muestra son tan poquitas que no se puede emitir un diagnóstico. ¿Por qué? Porque hay unos criterios que nosotros como citotecnólogos debemos respetar en relación a la cantidad de células que yo debo observar para poder hacer un diagnóstico. Por ejemplo, para que se entienda, cuando yo veo una muestra citológica, yo debería observar un número superior a 12.000 células. Obviamente nosotros no las contamos, pero ya uno tiene establecido, uno sabe más o menos cuántos son 12.000 células en un extendido, en una muestra. Cuando nosotros tenemos una lámina en donde a lo sumo consigo 10 células, yo no puedo emitir un diagnóstico. Porque con 10 células eso no me está dando un panorama completo de cómo está su tejido para yo poder decir con certeza que realmente no tiene nada. Entonces esa es una de las razones, muy pocas células presentes para hacer un diagnóstico. Otra razón es, por ejemplo, cuando la paciente se tomó la muestra con la menstruación.
esa muestra seguro que no va a servir para nada porque va a haber tanta sangre que no se van a poder ver las células y allí no se puede emitir un diagnóstico. El objetivo principal de la citología es observar las células epiteliales. Esas células epiteliales son las células del cuello uterino. Si yo no las puedo observar, no se va a poder hacer un diagnóstico. Otro caso puede ocurrir, por ejemplo, cuando hay inflamaciones muy severas. Cuando hablamos de inflamaciones muy severas, allí van a observarse muchos elementos inflamatorios, los que todos conocemos como los glóbulos blancos, que alguna vez hemos escuchado, ay, tengo los glóbulos blancos altos, o los leucocitos, que también se les conoce. Cuando hay procesos inflamatorios, estos son los elementos que en nuestro cuerpo van a salir en la defensa. Y esos también los vemos en la citología. Entonces, cuando tenemos procesos inflamatorios que son muy severos, bien sean que están causados por una infección o no, estos elementos inflamatorios, estos glóbulos blancos van a ser tantos en la muestra que van a tapar, o sea, van a estar por encima de las células y no me va a dejar verlas. Esa es otra de las razones por la que a veces la muestra resulta insatisfactoria. Son como los casos más frecuentes de por qué uno le dicen que la muestra es insatisfactoria y deben volver a tomarse una nueva muestra. Estas son las razones, porque no se pudo observar las células y si no observamos las células, lamentablemente no podemos hacer un diagnóstico citológico. Esa es la razón, para que ustedes entiendan cuando reciban un resultado y el médico les diga, mira, aquí salió que tienes que volverte a tomar una muestra porque es insatisfactoria esta citología. Esa es una de las razones. Esa es la razón, es esa, que no se observaron las células. ¿En qué casos el control citológico debe ser más constante? Bueno, lo mencionábamos hace un rato, principalmente en los casos en donde el diagnóstico es BPH, el control debe hacerse cada 6 meses o cada año. Cuando tenemos lesiones precancerosas, hablamos de lesiones, aquellos diagnósticos en donde les dice lesión de bajo grado o lesión de alto grado. Esas son lesiones. Allí, el control debe hacerse cada 6 meses. Si tienen cáncer, también se tiene que mantener un control mucho más frecuente, cada 3, 6 meses, va a depender también de lo que su médico tratante le indique. Y cuando se tiene cáncer, ¿cuál es el objetivo del control citológico? Ustedes se preguntarán, bueno, pero si la citología es para diagnosticar cáncer, si ya tengo cáncer, ¿para qué me voy a seguir haciendo muestras citológicas? Es lógico, ¿verdad? Que uno se pregunte eso. Bueno, ya tengo cáncer, ¿ya para qué voy a seguir tomándome muestras? Si ya sé que tengo cáncer. No. En este caso, el objetivo de la citología va a ser distinto. En este caso, el objetivo es ver si el tratamiento al que está siendo sometida está funcionando. Es decir, si se le está colocando quimio y radioterapia, se van a evaluar estas células para ver si realmente las células tumorales están dejando de aparecer. Si ellas están dejando de aparecer, quiere decir que el tratamiento está funcionando. Entonces, ahí es cuando uno habla de que no hay recidiva tumoral, cuando no vemos células tumorales en estas pacientes. Entonces, eso es un buen pronóstico. Cuando una paciente que tiene cáncer de cuello uterino, que está siendo sometida a sus tratamientos correspondientes, se le toma la muestra citológica y no se observan células tumorales, es un buen pronóstico para esta paciente porque quiere decir que el tratamiento está funcionando y las células tumorales se están eliminando. Por el contrario, puede ocurrir el caso en el que todavía se sigan viendo células tumorales y bueno, allí el clínico va a tomar la decisión si se somete si el tratamiento debe prolongarse o si se debe someter a otro tipo de tratamiento. Ese es uno del objetivo de la citología en las pacientes que tienen un diagnóstico tumoral. ¿Qué significa? Bueno, olvidaba también con qué frecuencia hacerme la citología, por lo menos también en los casos de infecciones. Si yo tengo un proceso infeccioso, después de que culmine ese tratamiento, lo ideal es que vaya y se tome una nueva muestra citológica. ¿Por qué? Les explico un poco cuál es la razón de esto. Por ejemplo, yo siempre me pongo de ejemplo como paciente para no decir que ninguno de ustedes de los que me está escuchando. Entonces voy yo al médico y me salió en mi citología que tengo una candidiasis. El médico manda mi tratamiento y yo cumplo mi tratamiento a cabalidad
y la infección se elimina. Lo ideal es que después de haber cumplido el tratamiento se me tome una nueva muestra citológica. ¿Por qué? Porque muchas veces los procesos infecciosos generan cambios en las células, cambios que nosotros conocemos como reactivos. ¿Por qué? Bueno, porque hay elementos extraños en ese tejido, en este caso que serían las cándidas, serían los hongos, y un proceso inflamatorio asociado, y todo eso va a alterar la morfología celular. Obviamente esos son cambios asociados a ese proceso inflamatorio que se conocen como cambios reactivos. Pero cuando hay un proceso infeccioso, esos cambios reactivos pudieran estar solapando, es decir, ocultando los cambios generados por VPH. No sé si me explico. Es como que si pueden coexistir las dos cosas y al tener un proceso infeccioso al mismo tiempo que tengo un VPH, ser el proceso infeccioso tan severo que esos cambios generados por esa cándida, en este caso que les ponía el ejemplo, ser tantos que esos cambios esconden los cambios por el VPH. No sé si me expliqué un poco, espero que sí. Entonces, ¿qué ocurre? Yo salgo con un diagnóstico de que tengo cándida, pero no se me diagnostica el VPH porque no se está viendo el VPH, porque está siendo tapado o escondido por los cambios causados por las cándidas. Pero una vez que yo cumplo el tratamiento y elimino esas cándidas, me debería tomar una nueva muestra y allí poder observar esas células sin tener ese proceso inflamatorio e infeccioso y poder decir con certeza, mira, sí, efectivamente aquí no hay VPH, aquí no hay lesiones, eso que se vio antes correspondía efectivamente al proceso infeccioso por las cándidas. Esa es la idea de tomar una nueva muestra, para estar seguros de que las células que se observaron con cambios reactivos eran simplemente por la infección y no que hay una sobre todo VPH, porque las lesiones igual se van a observar, pero el VPH a veces puede ser un poco más complejo. Entonces esa es una de las razones, para estar seguros de que, bueno, sí, efectivamente ya vi mis células allí sin ningún elemento que interfiriera en sus cambios, no hay ninguna infección asociada, así que ya puedo decir, bueno, estas células son completamente normales y ya la paciente puede estar tranquila y volver en 3 años a tomarse su muestra. Esa es la idea. Recuerden que la idea de la citología es hacer un diagnóstico temprano de las lesiones precancerosas para que ninguna de nosotras, de ustedes, llegue a desarrollar cáncer de cuello uterino. Ninguno queremos tener cáncer, ni de cuello uterino ni de nada. Entonces siempre mantener nuestros controles. ¿Qué significa que el Papa Nicolau me salió con lesiones o atipias celulares? ¿Qué significa eso? Ya les he mencionado varias veces las lesiones, se lo he dicho. ¿Qué quiere decir? Las lesiones que llamamos lesiones precancerosas son cambios atípicos. Cuando hablamos de atípicos es que ya no son normales, o sea, son células que no son normales que están presentes en nuestro tejido. En este caso en la muestra, pero obviamente están en su cuello uterino. ¿Qué ocurre? Cuando estas células están presentes, me está hablando de que hay anormalidad en ellas y que es muy probable que si no se atacan a tiempo estas lesiones puedan avanzar y hasta convertirse en células cancerígenas. Y obviamente no queremos eso. Entonces, cuando se hace un diagnóstico de atipias celulares o de lesiones, el médico va a hacer el tratamiento correspondiente para eliminar esas células, volver a tomar una muestra citológica y estar seguros de que no quedó ninguna por allí y mantener ese control. Como les decía, una paciente que ha sido diagnosticada con una lesión, se le somete al tratamiento, se le toma una citología y se le mantiene un control un poco más constante, es decir, cada 6 meses o cada año, para ver que estas células no vuelvan a aparecer. Esa es la idea, que no vuelvan a aparecer y tenerles el ojo allí montado. ¿Para qué? Para que no aparezca el cáncer. Eso es lo que significa tener lesiones o tener atipias celulares. Hay varios diagnósticos citológicos. Están las lesiones, están otros diagnósticos que ustedes van a ver que dicen atipias de significado indeterminado. Esos son diagnósticos que corresponden algunas veces, se ven muy poquitas células que son anormales, pero como son tan poquitas no es suficiente para nosotros como laboratorio de
hacer un diagnóstico de una lesión abiertamente. O sea, no, como son tan poquitas en la muestra, uno no puede decir, bueno, francamente esto es una lesión, sino que entra en lo que uno le llama a nivel médico como sospechoso. O sea, estas células no están bien, son células que no son normales, pero no son tantas ni los cambios son tan severos como para yo decir con seguridad que esto es una lesión. Esos son los diagnósticos que ustedes van a encontrar como atipias de significado indeterminado. ¿Qué pasa con estos diagnósticos? Son pacientes que también tienen que estar en un control citológico mucho más frecuente. Es decir, cada 6 meses se le va a tomar una nueva muestra, se va a ver ese diagnóstico. Probablemente en la mayoría de los casos ocurre que el diagnóstico termina siendo negativo, o en caso de que no fuera así y apareció una lesión, pues bueno, mucho mejor de que ya se tomó esa muestra con rapidez y se trata la lesión y listo, y no ha pasado mayor cosa. Pero todo eso va a depender de ustedes como paciente. O sea, de que usted no desarrolle el cáncer va a depender mucho de usted como paciente. Nosotros como gremio de la salud hacemos todo el esfuerzo de poner a nuestro servicio nuestro tiempo, nuestros conocimientos para darles un diagnóstico rápido y evitarles a ustedes tener que tengan un cáncer. Pero ustedes como pacientes tienen la obligación de acudir a sus consultas, de cumplir con sus controles citológicos, de hacerse su citología cuando les corresponda y de que siempre que observen una anormalidad en sus órganos, en lo que están sintiendo, si presentan un sangrado que no es normal, cualquier cosa que ustedes estén observando, deben acudir a su médico. Entonces recuerden que esto es un trabajo en equipo. Ustedes como pacientes, nosotros como gremio de la salud. Nosotros estamos para ayudarlos a hacer un diagnóstico rápido, pero si ustedes acuden al médico cada 10 años, no pueden ustedes pretender que, hace 10 años yo salí negativo y yo fui ahorita y ahora tengo cáncer. Cónchale, ¿de verdad que esos médicos no sirven? No, señor. No, señor. Tomar un poco de conciencia de cómo es nuestro comportamiento como pacientes. Y lo hablo también desde mi posición de paciente, porque obviamente todos somos pacientes. Entonces, si yo como paciente soy irresponsable y no me hago mi citología cuando me corresponde, yo no puedo pretender que después cuando yo aparezca con una lesión o con un cáncer, culpar a los médicos. No, si yo no cumplí con mi parte, que es hacer mi control. Entonces, hacer mi control, mantenerme allí. Y si yo estoy yendo a un médico, esto es un consejo que les doy, si yo voy a un centro de salud donde yo no estoy conforme con lo que me están diagnosticando, donde no me están tratando como yo considero que debería ser, o donde yo sospecho que de verdad, mira, esto como que es muy raro estos diagnósticos, no sé, hay algo aquí que a mí no me agrada, usted cambia de centro de salud, usted está en todo su derecho de ir a otro lugar, de hacerse su muestra en otro laboratorio. Incluso usted puede ir al laboratorio, solicitar su muestra citológica y llevarla a que la estudien en otro laboratorio. Ese es todo su derecho. Si usted no lo conocía, pues conózcalo. Usted, esa muestra que usted le sacan, bien sea una citología o una muestra de sangre, eso es suyo. Y si usted quiere ir al laboratorio a que se la entreguen porque usted la quiere procesar en otro lugar, lo puede hacer. En las muestras citológicas eso se puede hacer. En las muestras de laboratorio clínico, la sangre y eso ya es distinto porque son muestras que rápidamente se dañan y ya después no sirven para irlas a procesar. Pero en la citología no, en la citología de hecho esas láminas se archivan precisamente para que si la paciente quiere ir a buscar su muestra porque quiere ir a consultarla en otro laboratorio, está en todo su derecho. Usted está en todo su derecho de hacer eso, porque esa muestra es suya y le pertenece. Si usted no está de acuerdo, lo puede hacer. Así que esto no era tema de este episodio, pero bueno, surgió. Así que sepan, tengan de conocimiento eso. Ciertamente, como ya les dije, hay responsabilidad tanto de ustedes como pacientes como de nosotros desde el gremio de la salud. Pero también, obviamente, como todo, hay fallas en este mundo, entonces no les voy a quitar la razón a algunos pacientes en donde, bueno, hay fallas desde el lado de la salud y de los que laboramos de este lado, en donde lamentablemente ocurren errores que no deberían ocurrir. Por eso les aconsejo que si usted se siente incómodo y no está conforme con el tratamiento o con los resultados que usted recibe, cambie de lugar. Está en todo su derecho. Usted decide dónde se va a atender y a quién va a confiarle su salud. Continuemos con las preguntas que nos tenían. Otra pregunta es,
¿Mujeres con histerectomía se deben realizar el Papa Nicolau? Y la respuesta es sí. Como les decía, creo que al comienzo de todo el episodio, hay mujeres que ya no tienen cuello uterino. Recuerden que las histerectomías pueden ser parciales, totales o radicales. Y dependiendo del tipo de histerectomía, se retira solo el útero, se conserva el cuello, en otras se retiran las trompas, los ovarios. En algunas se conserva el cuello uterino, así que se sigue tomando la muestra del cérvix. En otras se retira el cuello uterino, se retiran los ovarios, se retira las trompas y solo se conserva el canal vaginal. En esos casos, en cualquiera de los casos, la muestra igual se sigue tomando la citología, y en los casos donde ya no hay cuello uterino, se toma la muestra de la vagina. ¿Por qué? Porque supongamos una paciente que fue diagnosticada con cáncer de cuello uterino y el cáncer invadió todos los órganos adyacentes y se le hizo una histerectomía radical, solo conserva vagina. Se tiene que mantener en control esta paciente, porque así como causó cáncer en cuello uterino, este BPH puede llegar a causar cáncer en la vagina. Entonces tiene que seguir haciéndose sus controles a nivel vaginal. Así que aunque tenga histerectomía, las pacientes deben seguir su control citológico aunque sea vaginal, porque el BPH tiene predilección por el cuello uterino, pero también puede causar cáncer en vagina. ¿Qué anomalías detecta el Papa Nicolau? ¿Qué anomalías? ¿Qué cambios en las células? ¿Qué cambios en las células? Bueno, como les decía, la citología lo que vamos a hacer nosotros como citotecnólogos, citopatólogos, tecnólogos médicos, profesionales que vemos la citología, es observar las características citomorfológicas. ¿Qué quiere decir esto? Las características en la forma de esas células, cómo son esos núcleos, cómo son las células en general, la forma, el tamaño que tienen, cómo es la forma de ese núcleo, qué tan grande es ese núcleo, dónde está ubicado ese núcleo. Esas son las cosas que nosotros observamos en la muestra. Todo lo que son las características de esa célula. Obviamente tenemos que compararlas con las células normales. Entonces nosotros conocemos cómo es la célula normal, y cuando comenzamos a ver ciertos cambios en ellas, como por ejemplo lo que es el agrandamiento del núcleo, si vemos un núcleo que está más grande de lo que uno espera, si ve un núcleo que está lo que uno conoce como hipercromático, que se tiñe muchísimo con los colorantes, si es irregular, si ese núcleo deja de ser redondo y tiene cualquier otra forma, todas esas son características que nosotros evaluamos para decir, bueno, aquí hay una lesión o esto ya es un cáncer. Esas son las cosas que nosotros evaluamos en la muestra citológica. Ahí les muestro un poquito de nuestro mundo en el laboratorio. Parece fácil, pero no lo es. Pero bueno, como todo, es cosa de estudiar y aprender, nada que no puedan hacer. Cualquiera puede aprender, siempre que se lo proponga. ¿Cuál es la importancia de hacerse un Papa Nicolau? La importancia, en primer lugar, la pesquisa de cáncer de cuello uterino, como se los decía, ese es el objetivo principal. O sea, mantenerme saber si yo tengo cáncer de cuello uterino, eso es como lo primero que va a buscar la citología. Pero más allá de eso, saber si yo tengo BPH, sería como lo primero. Si yo llegara a tener un diagnóstico de BPH, pues tener la conciencia de que yo ya sé que tengo un BPH en mi organismo y debo mantener un control para evitar que ese BPH llegue a formar un cáncer. ¿Y cómo lo voy a evitar? Manteniendo mi control citológico. En caso de que en algún momento ese BPH avance una lesión, atacar rápidamente esa lesión y mantener mi control. Eso va a depender solo de mí, porque el gremio médico ya cumplió con la parte de hacerme el diagnóstico. Yo fui, me hicieron mi diagnóstico, tengo BPH. Y si yo no aparezco más nunca en el médico, sino 20 años después de ese diagnóstico, y enfermo y muero de cáncer, ya ahí fue mi responsabilidad, porque ya me dijeron que tenía BPH y yo no fui a controlarme. Entonces allí la importancia del control citológico. Eso es lo que va a ayudarme en la citología, a mantener allí, observando atentamente cómo van esas células, si ese BPH está avanzando o si no avanza. Como les decía en el episodio de BPH, que los invito una vez más a que lo escuchen, allí les hablaba de que muchas veces el BPH nunca llega a formar cáncer, pero eso no lo vamos a saber
O sea, eso no existe una prueba que me permita a mí decir, lamentablemente, hasta el día de hoy no existe un examen médico en donde yo pueda decir, este BPH nunca va a avanzar a una lesión. Eso lamentablemente no existe. Entonces, lo que existe es la citología que me va a permitir a mí tener ahí el ojo montado sobre ese BPH, a ver si avanza una lesión hasta formar un cáncer o si no. Y si avanza, pues atacarlo a tiempo. ¿Cómo es la toma de muestra? Muchas veces nos preguntan esto. ¿Cómo las pacientes, pues las que no son obviamente personas que no son del área de la salud, que se preguntan, bueno, las mujeres que ya se han ido a tomar una muestra citológica se preguntan qué son todas esas sustancias que a veces me colocan en el cuello uterino, que yo veo que el médico coloca el espéculo. Ya les mencionaba que el espéculo es este instrumento para abrir la vagina y poder visualizar el cuello uterino. Se les va a colocar ácido acético y yodo. Eso es lo que se les coloca. De hecho, muchas veces les van a preguntar, ¿usted es alérgica al yodo? Y eso es importante que ustedes lo sepan, si son alérgicas o no, porque si son alérgicas, pues obviamente no les van a colocar el yodo. Y estas soluciones se colocan es para observar si hay cambios de coloración en lo que es el cuello uterino, porque eso le va a indicar al clínico si en alguna zona del cuello uterino hay un cambio de coloración al colocar estas sustancias, el ácido acético y el yodo, o si hay alguna aparición de lo que el clínico conoce como un aspecto punteado. Son ciertos criterios que maneja el ginecólogo, el médico, en lo que es la apariencia de su cuello uterino. O sea, él lo va a ver. El primero va a ver cómo se ve su cuello uterino sin colocar ninguna de estas sustancias. Muchas veces se ve aparentemente sano, que es lo que uno dice aparentemente sano. Cuando se les coloca el ácido acético y el Lugol, lo que se busca es ver, como les digo, un cambio de color, si se ve alguna zona que se vea alguna irregularidad o que tenga a nivel morfológico algún aspecto que no es normal. Y allí es donde el clínico se va a fijar en esa zona, porque cuando tome la muestra, vamos a tomar una muestra, se toma la muestra citológica generalmente antes de colocar estas sustancias, pero si ya las llegó a colocar y el médico ve que hay alguna lesión o algo que le está llamando la atención, es muy probable que de una vez decida tomar una biopsia a esa zona, si es que es una zona, dependiendo de lo que él esté observando. Eso va a depender de lo que el clínico observe, si decide tomar una biopsia o no. Para eso se colocan esas sustancias, porque hay ciertos cambios que se van a generar, como les decía, cambios de coloraciones o cambios del aspecto del cuello uterino, que se van a revelar, como las fotografías, con la presencia de estas sustancias. Y eso le va a permitir al clínico saber si, mira, aquí hacia esta zona del cuello uterino está este aspecto que es sospechoso, vamos a mejor de una vez, ya que estamos aquí, a tomar una biopsia. Muchas veces se hace eso. A veces ustedes llegan al médico y van por una citología y terminan con una biopsia. Dicen, wow, pero ¿y por qué? Bueno, no se asusten, no necesariamente es porque usted tenga cáncer, no asocien en las biopsias con cáncer. Las biopsias se toman hay muchas otras patologías que se diagnostican por una biopsia. Así que quitarnos un poco ese temor de que eso es biopsia, eso es cáncer. No. O sea, vamos a calmarnos, relájense, que no siempre es así. Y usted pregúntele todo al médico, que le está en el deber de informarle qué es lo que le está haciendo. Pregunte, porque el médico no es Dios. El médico es un ser humano, igual que cualquiera de nosotros. Entonces usted pregúntele al médico, al del laboratorio, al personal de salud. Siempre pregunte, sea curioso y pregunte qué le están haciendo, para evitar sentir el temor. Todos pasamos por eso, todos hemos sido pacientes. Entonces siempre pregunte. Es mejor hacer preguntas y pasar por un paciente fastidioso a que usted se vaya a su casa todo angustiado pensando que se va a morir cuando realmente no es así. Así que consulte. Y bueno, ahí les contestaba. ¿Cuál es la intención de colocar estas soluciones? Es para eso. Y otra última pregunta, y ya para terminar este episodio. En caso de ser menores de edad, ¿debe ir acompañada de su representante o de su apoderado a la consulta ginecológica esta paciente femenina? Porque estamos hablando de que va al ginecólogo. Debe ir con su madre, con su padre o con su representante legal. Eso va a depender mucho de las leyes de cada país. Pero en general se establece que cuando las menores de edad acuden al médico, muchas veces se va como primera consulta cuando empieza la etapa del desarrollo. Eso es lo ideal, que las niñas, cuando están comenzando ya a desarrollarse, acudan al médico para ver si todo está ocurriendo correctamente. Pero más allá de esa primera consulta ginecológica,
cuando las chicas menores de edad acuden al médico, si se les va a hacer algún procedimiento médico, es decir, como la toma de la muestra citológica, por ejemplo, lo ideal es que estén su representante allí para tener como, sabemos que este mundo está lleno de personas que quieren hacer daño y el objetivo de que el representante esté allí es para ver que, no están abusando de esta paciente. Así de claro, aquí no vamos a estar hablando con tapujos ni cosas. Entonces, ese es el objetivo de que el representante esté allí. Pero sí existe en muchos países el hecho de que si la paciente, ya cuando le tomaron la muestra y no le van a hacer ningún procedimiento, simplemente conversar con su médico, el representante o la representante, la mamá o el padre que esté allí, o la persona que es representante legal de este menor de edad, puede retirarse para que este menor de edad se sienta en confianza de hacerle las preguntas al médico que necesite saber sobre su salud, porque al final es su salud. Entonces, eso sí es posible y, como les decía, eso va a depender de cada país. Por lo menos en Venezuela existe ya esa opción, no sé cómo será hoy en día, donde mientras que se está haciendo un procedimiento sí tiene que estar el representante, pero si el joven o la chica quiere hacer una pregunta al médico, porque supongamos quiere iniciar su vida sexual y obviamente no va a querer preguntar eso delante de su mamá o de su papá que la esté acompañando. Sí puede hacer esas consultas al médico, solicitarle a su papá que le espere afuera y solicitar hablar con el médico a solas porque quiere preguntar ciertos temas. Eso él está en todo su derecho. Pero como les digo, esto va a depender de las leyes de cada país porque al final son menores de edad. Y hoy en día con todas estas cosas de abusos sexuales y todo eso es un tema bastante delicado y que estamos hablando de que obviamente una consulta ginecológica es una consulta donde los genitales están expuestos. Entonces, obviamente todos cuando vamos al médico esperamos que es una persona profesional que no nos va a hacer daño, obviamente, ¿no? Eso es lo que todos pensamos y así debería ser. Pero lamentablemente siempre hay sus personas que están para hacer el mal y entonces allí son temas delicados y también, como les decía, depende de cada país. Pero si es para hacer consultas, más allá solamente consultas, si el adolescente o el menor de edad se puede acercar al médico y preguntar las consultas que desee. De hecho, hay consultas especiales para adolescentes que son para esto, para preguntar estas cosas de las inicio de relaciones sexuales, métodos anticonceptivos, poderlos hablar más abiertamente con su médico sin que esté la mamá allí, porque obviamente eso genera un poco de pudor y da un poco de pena hablarlo delante de los adultos que son responsables de estos menores. Así que así terminamos este episodio. Espero que haya sido de utilidad, que tengan en cuenta las cosas que deben hacer y no hacer antes de hacerse una muestra citológica. Recordar, y se los recuerdo ya para cerrarlo, no ir con la menstruación a tomarse una muestra citológica, no, por favor, no lo hagan, y evitar tener relaciones sexuales, y ya se los expliqué por qué. Espero que haya sido de utilidad. Como siempre, los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, @Citología Ciencia y Arte, en Instagram, en YouTube y en Spotify. Así que nos vemos en un próximo episodio y no olviden darle like y compartir con todos aquellos que ustedes consideren que les puede ser de utilidad esta información. Hasta una próxima oportunidad.